unfortunately have to register it as a new vehicle again. I thought it was paid. I thought it was paid. Like, I thought it didn't have to be paid until October. Yeah, so, but yeah, so with that, you'll have to get a new roadworthy, then take the paperwork down to Department of Transport and register it and get new plates. Okay. Yeah, so, but we will get you home today. All right? Thank you. All right. En una mañana aparentemente ordinaria, la tranquila vida suburbana de Michael ZCK se vio interrumpida por un evento que sacudiría los cimientos de su existencia. Mientras se dedicaba a lavar su coche, un crossover blanco, específicamente un Kia Sportage, se detuvo abruptamente frente a su casa. Dentro del vehículo, una pareja compartía el espacio delantero. El hombre, conocido por su comportamiento tranquilo, contrastaba con la mujer a su lado, quien estaba visiblemente aterrada. Quédate hasta el final para entender las señales de advertencia que muchos pasan por alto. Este momento de calma se vio bruscamente cortado por una explosión ensordecedora. Las llamas se apoderaron del vehículo y lo que comenzó como una tarea cotidiana para Michael se convirtió en un acto heroico de rescate. Armado únicamente con una manguera de jardín, luchó contra el infierno desatado de un intento desesperado por salvar a la mujer. Ahora, envuelta en llamas, este acto valiente marcó el inicio de una serie de trágicos descubrimientos que eventualmente desvelarían los oscuros secretos de Rowan Baxter y su esposa, Hannah Clark. Hannah, una entrenadora personal vibrante y compasiva, conocida por su sonrisa contagiosa y su naturaleza cariñosa, había construido una vida aparentemente idílica con Rowan. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaban capas de manipulación y abuso que pronto saldrían a la luz. La pareja había sido vista por última vez esa mañana conduciendo el mismo Kia que solo horas después se convertiría en el escenario de un horror indescriptible. Los eventos de ese día llevaron a Michael y a los servicios de emergencia a enfrentarse a una escena que ninguno podría haber anticipado. Los investigadores comenzaron a desentrañar la secuencia de los acontecimientos, mientras los vecinos y testigos, aún en shock, empezaban a comprender la magnitud de la tragedia. La comunidad se encontraba visiblemente conmocionada. Lo que habían presenciado era un reflejo del terror y la desesperación que desconocidos para ellos habían estado fermentando en la relación de Hannah y Rowan durante meses. Este incidente no solo marcó el comienzo de una investigación exhaustiva, sino que también expuso las profundas grietas en una relación que muchos habían considerado perfecta. Lo que Michael había presenciado esa mañana era solo la punta del iceberg. El relato completo de Hannah y Rowan estaba a punto de desplegarse, revelando un patrón de abuso y control que había sido meticulosamente ocultado detrás de cerradas puertas. La historia de Hannah Clark se remonta a años antes de la tragedia, en un tiempo donde la joven vibrante y compasiva, conocida por su efervescente sonrisa y carisma, se cruzó en el camino de Rowan Baxter, un exjugador profesional de rugby, reconvertido en entrenador personal. Desde el inicio, la relación estuvo teñida de una dinámica de poder desequilibrada. Rowan, 11 años mayor que Hannah, fue inicialmente encantador, ganando la aceptación reciente de la familia de Hannah con su carisma superficial. Sin embargo, el encanto pronto dio paso a un comportamiento controlador y abusivo que se intensificaría con el tiempo. He seemed at the start like a good bloke. There's a few things, but yeah, you didn't see, obviously, what we've seen now. You couldn't have seen that from the start. La pareja compartía una pasión por el fitness y juntos lanzaron un gimnasio, respaldado por la inversión financiera de los padres de Hannah. Mientras Hannah prosperaba como entrenadora personal, Rowan luchaba para retener clientes. Atribuible a su temperamento volátil y su conducta conflictiva, esta disparidad en el éxito profesional exacerbó las tensiones en su relación. Con Rowan cada vez más resentido y celoso del éxito y la popularidad de su esposa. A medida que la relación se deterioraba,
el comportamiento de Rowan se volvía más errático y peligroso. A menudo recurría a la intimidación y a la manipulación para controlar a Hannah, incluyendo el uso de esteroides que agravaban su ya volátil temperamento. Las disputas se hacían más frecuentes y el ambiente en casa se volvía cada vez más tóxico y cargado de miedo, especialmente para los 3 hijos de la pareja, que se veían atrapados en el tumulto emocional de sus padres. El comportamiento abusivo de Rowan no era un secreto para quienes lo rodeaban. Amigos, familiares y colegas eran conscientes de la volatilidad de la relación, pero muchos se sentían impotentes para intervenir. El abuso, predominantemente emocional y psicológico, era difícil de probar y enfrentar, especialmente dado el control de Rowan, que ejercía sobre Hannah, aislando a su esposa de apoyos externos y monitoreando sus interacciones sociales. Esta segunda parte de la historia revela cómo la relación entre Hannah y Rowan se descompuso progresivamente, marcada por el abuso que se intensificaba a medida que Rowan sentía la pérdida de control sobre Hannah. A pesar de las señales de advertencia y los intentos de intervención por parte de los amigos y familia, la situación llegó a un punto crítico que culminaría en un acto de violencia devastador, subrayando la urgencia de abordar y reconocer las señales de abuso doméstico antes que escalen a tragedias irremediables. La escalada del control y abuso por parte de Rowan Baxter hacia Hannah Clark alcanzó su punto más crítico en los meses previos a la tragedia. Después de años de un matrimonio tumultuoso, Hannah tomó la valiente decisión de separarse, una acción que, lejos de aliviar las tensiones, provocó una reacción aún más agresiva y calculada por parte de Rowan. La separación fue meticulosamente planificada por Hannah, con el apoyo de sus amigos y familia, quienes comprendían la peligrosidad de la situación y la urgencia de actuar con discreción para asegurar la seguridad y la de sus hijos. En el periodo post-separación, Rowan mostró una faceta aún más manipuladora y vengativa. A pesar de las restricciones legales y las órdenes de alejamiento, encontró maneras de intimidar y controlar a Hannah, incluyendo el secuestro temporal de sus hijos, una acción que desató el pánico y la desesperación en Hannah. Este acto no solo fue una demostración de poder, sino también un mensaje claro de que Rowan estaba dispuesto a todo para mantener el control sobre su vida y la de sus hijos. El comportamiento de Rowan durante este periodo fue errático y alarmante. Utilizó tácticas de intimidación que iban desde la vigilancia constante hasta el uso de la violencia física. Un incidente particularmente perturbador ocurrió cuando colocó fotos comprometedoras de Hannah alrededor de su vehículo en un intento de humillarla y desacreditarla públicamente. Este acto fue testigo de la violencia latente que Rowan estaba dispuesto a emplear contra Hannah, lo que resultó en lesiones físicas para ella. La situación alcanzó un clímax devastador con el trágico incidente que había sido presenciado por Michael ZCK. Ese día, Rowan ejecutó un acto final de control y destrucción. Prendió fuego el vehículo con Hannah y sus hijos dentro, un acto que no solo buscaba herir a Hannah, sino borrar completamente su existencia y la de sus hijos. Este acto extremo fue el culmen de años de abuso y manipulación. Un final trágico para una lucha que Hannah había enfrentado valientemente, pero que también subraya la profundidad del terror que el abuso doméstico puede infligir. Este último avance de la historia de la familia Clark subraya la importancia de reconocer y actuar contra el abuso doméstico antes de que escale a violencia irreparable. La tragedia de Hannah y sus hijos es un recordatorio sombrío de que el abuso doméstico puede tener consecuencias mortales y que es crucial ofrecer apoyo y recursos a las víctimas en el momento crítico de su necesidad. Este relato no solo busca conmemorar la memoria de Hannah y sus hijos, sino también educar y sensibilizar sobre las señales de abuso doméstico y la importancia de una intervención oportuna y efectiva para prevenir futuras tragedias. Este relato sobre la familia Clark destaca la importancia crítica de reconocer las señales de abuso doméstico y actuar a tiempo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este profundo análisis. Si te ha impactado esta historia, suscríbete, activa la campanita y no dudes en dejar tu comentario. Mantente atento a nuestro próximo video para más investigaciones reveladoras.